Buenas tardes, compañeros y futuros maestros. Mi nombre es Carlos Osvaldo Alvarado. Mi tema es poner la inexistencia y materialidad de las operaciones. Prácticamente hablaré del artículo 69b del Código Fiscal de la Federación. Como objetivo general es que ustedes puedan identificar cuáles son los procedimientos de manera general del artículo 69b del Código, cuáles son los supuestos, los procedimientos y una correcta integración de un expediente. El contenido de ese tema, hablaré de antecedentes, reformas hacia el artículo 69b, características de las EFOS, características de las EDOS, procedimientos generales del artículo 69b y sus efectos penales. Como antecedentes, podemos identificar que en los últimos años ha incrementado el número de empresas que prácticamente simulan operaciones o que emiten comprobantes con una simulación de operaciones, aunque en años anteriores lo considerábamos como una compra o venta de facturas. Hoy por hoy, 69b con operaciones simuladas. ¿Qué es lo que repercute por ese tipo de operaciones o cuál es el beneficio ilegal que obtienen este tipo de empresas? Obviamente es incrementar indebidamente dichas deducciones, obtener devoluciones fraudulentas de IVA, amparar documentalmente mercancías integradas al país y, lo más delicado, el lavado de dinero. El uso de estos comprobantes, obviamente, ¿qué generan? Prácticamente una base gravable menor o prácticamente nula, o a veces por abajo, realizando unas pérdidas fiscales mayores. Las solicitudes de devolución de saldos a favor, amparadas con estos comprobantes, probablemente hay un detrimento en la recaudación. Como tal, podemos identificar que este artículo 69b y su publicación del Estado en el Diario Oficial de la Federación se vio involucrado a que si era constitucional o inconstitucional, que si los derechos de audiencia, que si la libertad del trabajo, que si la protección de los datos personales, la irretroactividad que prácticamente hablábamos, porque esto empieza a partir del 2014 en adelante, si es aplicable hacia ejercicios anteriores. Por tal motivo, de acuerdo a las sesiones practicadas el 26 y 2 de septiembre del 2015, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el artículo 69b del Código Fiscal de la Federación no viola la Constitución, ya que se han resuelto 6 amparos en dichas sesiones. Como tal, aquí tengo un esquema que viene ya integrado por los EDOS, que es el principal, obviamente, beneficiario del primer esquema al comprar facturas de operaciones simuladas, a lo que vienen siendo los EFOS, para ocasionar unas devoluciones indebidas, que sus ingresos en el ejercicio prácticamente sean iguales a sus deducciones o bien que sean mayores. Una vez vendida la factura a los EFOS, prácticamente aquí, que lo que ocasiona que los EDOS deduzcan las cantidades pagadas a dichos EFOS por concepto de gastos. Normalmente es por servicios, asesorías, etc. Que lo que ocasionan menos pagos de impuestos sobre la renta y unas devoluciones indebidas. Al final de este esquema, ¿quién es el beneficiario final hoy por hoy que hemos detectado? La mayoría de las veces es los socios o accionistas. Hoy por hoy lo podemos ver en los asimilados a salarios, que son las personas que realmente hoy por hoy se están llevando todo este dinero o todo este esquema, ya que las empresas que normalmente constituyen este tipo de operaciones son empresas o prestanombres o su nombre. La reforma del artículo 69, prácticamente esta fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio, aunque entró en vigor el 25 de julio del presente año. ¿Cuáles son las principales modificaciones de este artículo? Obviamente establece una solicitud de prórroga, que prácticamente será por única ocasión por 5 días más al tiempo que se le da de los 15 días. Establece también un plazo de 50 días para la valoración de las pruebas, emisión y notificación de la resolución.
prácticamente, anteriormente no teníamos este cómputo de plazo y generaba incertidumbre al contribuyente o a la persona para aportar pruebas, etc. Y sobre todo a nosotros tener un control de dichas resoluciones. Asimismo, establece la facultad de requerir documentación por parte de la autoridad dentro de los primeros 20 días. La publicación será trimestral para efecto de los listados desvirtuados y aquellos contribuyentes que obtuvieron una resolución o una sentencia firme que hayan dejado sin efectos la resolución definitiva. Por último, y lo más importante, dicha resolución no deberá ser notificada después de los 50 días. Prácticamente todo esto debe ser dentro de este plazo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocasionaría? Quedaría sin efectos dicha presunción. Prácticamente, si no se notifica este oficio en este plazo, se estarían convalidando dichas operaciones de un esquema fraudulento. Dentro del procedimiento general del 69, como les comentaba, empieza con la notificación del oficio de presunción. Se notificará al contribuyente vía buzón tributario. En caso de que no cuente con buzón tributario o que se encuentre amparado hacia el mismo, se hará de manera personal. En caso de no localizar al contribuyente, se notificará por vía por estrados. Posteriormente procederá a la publicación en la página del Servicio de Administración Tributaria y en el Diario Oficial de la Federación. Una vez publicado en el Diario Oficial de la Federación, la contribuyente tiene 15 días para aportar documentación e información tendiente a desvirtuar dicha presunción por parte de la autoridad. Como les comentaba, el contribuyente cuenta con 5 días más como prórroga. La autoridad tiene los 20 días para solicitar información adicional, que normalmente cuando existe este tipo de publicaciones de la presunción, el contribuyente aporta lo que son facturas y forma de pago. Realmente no aporta la forma de cómo realmente se llevan a cabo las operaciones, prácticamente detectar la materialidad de la operación. Una vez haciendo el requerimiento, en caso que proceda, se le da 10 días al contribuyente para que de nueva cuenta vuelva a aportar documentación. Todo este procedimiento y su notificación de la resolución de manera definitiva tiene que ser dentro de los 50 días, como lo comentábamos anteriormente. Una vez notificado al contribuyente, deberá de transcurrir 30 días para que pueda ser publicado en la página del Servicio de Administración Tributaria y en el Diario Oficial de la Federación. ¿Cuáles son las características de las CEFOS? Como les comentaba, las CEFOS son empresas facturadoras de operaciones simuladas. Bien, ¿qué vienen siendo este tipo de empresas? Tienen un objeto social muy amplio, prácticamente se dedican a todo, pero la mayor de las situaciones que nos enfrentamos son a servicios. Emiten comprobantes fiscales con operaciones que nunca se realizaron. Emiten comprobantes fiscales cuya contraprestación realmente pagada por dichas operaciones es con un mínimo porcentaje, o prácticamente no hay utilidad en este tipo de operaciones para efectos fiscales. No cuentan con personal, o no es idóneo o no es suficiente. Actualmente las empresas tratan de presentar asimilados a salarios o a veces asalariados registrados en el IMSS, pero simplemente lo registran un día y al tercer día lo dan de baja. Prácticamente simulan este tipo de operaciones de prestar un servicio, ¿sí? Realmente este punto es el más delicado. ¿Por qué? No demuestran que realmente la operación se haya llevado a cabo. No cuentan con activos, o estos no son idóneos o suficientes. Muchas de las veces el contribuyente en su declaración anual presenta activos, maquinaria, equipo de oficina, equipo de transporte, pero son puras información falsa, porque realmente la autoridad cuenta con algunos medios o consultas en sistemas institucionales o de otras dependencias donde se pueden allegar dicha información, tendientes a desvirtuar esta información que cuentan en la declaración anual. Y por último, reciben ingresos que no tienen proporción a las características de su establecimiento. Adicionalmente, dichos CEFOS normalmente abren cuentas bancarias durante dicho periodo, obviamente para poder realizar la venta de la factura, como lo llamábamos antes, pero después son canceladas.
tienen establecimientos en domicilios que no corresponden a lo manifestado ante el RFC, como lo llamamos las oficinas virtuales o empresas fachadas. Sus sociedades se encuentran activas durante dicho periodo, después son no localizables o tienden a la disolución de la sociedad o a ser liquidadas, o bien sean constituidas por puros prestanombres. Sus ingresos en el ejercicio se trata con prácticamente idénticos a sus deducciones, prácticamente sus ingresos y deducciones realmente es lo mismo, no reportan utilidad y la mayoría de las veces reportan pérdidas. Comparten domicilios con contribuyentes también prestadores de servicios, nosotros denominamos domicilios concurrentes. ¿Cuáles son las características de las EDOs? Que son empresas que deducen operaciones simuladas. Es todo lo contrario a las EFOs. Esos sí cuentan con una evidente actividad económica, instalaciones, empleados, mobiliarios, inventarios, etc. Sus proveedores obviamente reúnen las características de EFOs. Normalmente se encuentran al corriente de sus obligaciones fiscales, a lo mejor con una base mínima para la determinación de los impuestos. Deducen cantidades injustificadas de intangibles, los compensan o bien los solicitan en saldos a favor. El reintegro del pago de dichos supuestos bienes se manejan por ahí una comisión entre el 5 y el 16%. Como manera de resumen, el 69B, obviamente con la integración del expediente, se emite lo que es la notificación del oficio de presunción hacia el contribuyente. Una vez notificado al contribuyente, procederá a la publicación en la página del Servicio de Administración Tributaria y posteriormente en el Diario Oficial de la Federación. El ofrecimiento de las pruebas, que esto viene siendo dentro del plazo de los 15 días hábiles, o bien con la prórroga de los 5 días adicionales. Y por último, que el plazo de los 50 días que tiene el SAT para valorar las pruebas, requerir información y emitir y notificar dicha resolución definitiva. Bien, una vez pasado la notificación del oficio definitivo del 69B al contribuyente EFO, pasados 30 días ya podrá ser publicado en el listado del Servicio de Administración Tributaria o en el Diario Oficial de la Federación. Prácticamente, ¿cuáles son los efectos generales de esta circunstancia? Es que en caso de que el contribuyente, en este caso que es el EFO, no desvirtúe las causas de presunción, las operaciones amparadas con los comprobantes fiscales no producen o produjeron un efecto fiscal alguno. ¿Qué es lo que pretendemos nosotros con este esquema que se ha detectado con asimilados a salarios? Es que estos comprobantes, que son efectos nómina o prestación de servicios por asimilación a salarios, prácticamente queden sin efecto fiscal. Porque obviamente si uno le pregunta a la persona física que este es el asimilado a salario, nos va a comentar que el obligado para poder realizar el pago de las retenciones era el EFO. Pero el EFO ya no está localizado, ya se encuentra cancelado por liquidación y los accionistas o socios prácticamente son prestanombres. No son personas que son susceptibles de poder realizar un pago o garantizar algún crédito. Sin embargo, entonces, al no producir ya efectos fiscales los comprobantes, todos los ingresos que obtuvieron todas estas personas físicas por asimilados a salarios tendrán que realizar el entero de dicho impuesto. Bien, las personas, obviamente que en este caso son los EDOs, contarán con 30 días siguientes a la publicación en el Diario Oficial de la Federación para acreditar la materialidad de las operaciones o bien o corregir su situación fiscal. Es importante que este punto lo ejerzan en tiempo, dentro de esos 30 días, ya que normalmente la mayoría de los contribuyentes que son EDOs no se percatan del listado o manifiestan no haberse enterado o que no les llegó una atenta invitación por parte del SAT para corregir o regularizar su situación fiscal, o quieren amparar posteriormente
las operaciones con dichas empresas consideradas como EFOS. Lamentablemente, una vez pasado este plazo, no lo podrán realizar. Por último, veremos lo que son los efectos penales. Prácticamente vimos lo que es el efecto fiscal y sus efectos. Prácticamente en lo penal nos habla el artículo 69b, en el 9º párrafo, que las operaciones amparadas en los comprobantes fiscales antes señalados se considerarán como actos o contratos simulados para efectos de los delitos previstos en este código. Prácticamente ya se encuentra tipificado dentro del artículo 113, fracción tercera del Código Fiscal de la Federación, que la letra señala: se impondrá sanción de 3 meses a 6 años de prisión, ojo, al que expida, adquiera o enajene comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. O sea, realmente no nomás va encaminado a los contribuyentes EFOS, porque como les comentaba, son contribuyentes que nunca se les va a identificar y que realmente los principales beneficiarios son accionistas o bien asimilados a salarios. Accionistas me refiero a los contribuyentes EFOS, ¿sí? Porque normalmente este flujo de dinero tiende a ser recibido por ellos en un futuro. Entonces es importante que el contribuyente detecte ese tipo de operaciones, que esté al pendiente en su listado, en el listado que obviamente sale cada mes, publicado en el Diario Oficial de la Federación, para poder amparar dichas operaciones. Así, de nueva cuenta les comento que no solo pueden amparar dichas operaciones con la facturación o forma de pago, más si es una prestación de servicios, que normalmente es prestación de servicios por asesoría, nómina, proyectos, software, manuales, etc. Muy pocos EFOS realmente han vendido materia prima o bien algún bien intangible, ¿sí? Prácticamente esto es lo que estamos hablando del 69B. Son aspectos muy generales. Obviamente con la reforma del artículo del 69B del Código Fiscal de la Federación ya hay un plazo, ya se maneja un plazo en el principio y fin, para aportar tanto pruebas, para que la autoridad las valore, para que emita un requerimiento y obviamente determine una resolución de manera definitiva. ¿Y qué es lo que busca la autoridad? Que el contribuyente realmente evite ese tipo de esquemas, se preste este tipo de esquemas, porque realmente podemos ver las consecuencias, no nomás fiscales, sino ya las penales. Y hoy por hoy la autoridad va encaminado a dichas operaciones, como lo han detectado en este año, que son más de asimilados a salarios los beneficiarios por dicho esquema. Bueno, por mi parte sería todo. Es el tema de inexistencia y materialidad de las operaciones. Artículo 69B. Muchísimas gracias por su atención.